Estamos en el mes de diciembre, estamos en el mes de la Navidad, en el mes en el que recordamos la venida de Jesús y tenemos que preparar nuestros corazones para esa fecha tan especial. Y creo que la mejor forma de prepararnos es haciendo lo que siempre tratamos de hacer en cada día de nuestra vida y en cada día de la vida de Piedras Vivas, que es el captar la esencia de lo que representa estos actos que recordamos como el de la Navidad. Dios nos ha dado todo a través de Jesús, ¿no? Y quizás la frase que represente mejor este mensaje es aquel que está en el primer capítulo de la carta de Juan, cuando dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, ¿no? Entonces, esta frase tiene mucha potencia, ¿no? Para nuestras vidas. Él, Jesús, es la vida misma y esa vida nos ha sido revelada, ha sido puesta de manifiesto delante de nuestros ojos. Por lo tanto, la primera motivación, el primer interés, la constancia de nuestra búsqueda debe ser esa, ¿no? De cómo permito y percibo la manifestación de Él, de la vida misma, en cada uno de los instantes que me toca vivir. Bien, entonces con esa idea y marcando un énfasis en este mes de diciembre respecto a cómo podemos percibir y palpar esa vida que ya fue revelada, vamos a ir preparando entonces nuestro espíritu y nuestro corazón navideño para celebrar como corresponde. Bien, entonces, empecemos con la lectura del primer capítulo de la carta de Juan, la primera de Juan 1:1. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Nos está hablando Juan, el discípulo amado, el discípulo más cercano a Jesús, y está buscando transmitirnos algo especial. Nos anuncia aquel que es desde el principio, ¿no? Y hay un énfasis muy claro, ¿no? Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, ¿no? Donde está poniendo, como repito, ese énfasis en la intención que él tiene al escribirnos esta carta. O sea, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo he hablado con él, yo he pasado a hacer experiencias junto con él. Él me ha dado enseñanzas profundas. Todo eso quiero transmitírselo a todos ustedes. Luego dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Bien, entonces, aquella experiencia tan única, nosotros seguramente nos hemos puesto a pensar o nos hemos imaginado cómo hubiera sido el estar en ese momento, ¿no? Donde vemos a Jesús y caminamos con Él y compartimos con Él, ¿no? Una experiencia inigualable, extraordinaria. Pero el mismo Juan está abriendo en nosotros la expectativa y el deseo de vivir eso que él vivió, ¿no? Entonces nos está diciendo que Él, que es la vida misma, que fue revelada, ahora mediante el testimonio, es anunciado a nosotros. Eh, este pasaje tiene una función muy importante porque es a través del testificar, a través de contar lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos vivido. A través de ello es que empezamos a transmitir la vida misma, a transmitir y abrir a otros la posibilidad de ver, palpar, percibir lo que representa esa vida eterna que nos ha dado.
Entonces, este pasaje sintetiza lo que representa nuestro rol como cristianos y el rol como la iglesia, ¿no? Y fíjense que no está diciendo que hagamos tratados o discursos acerca de Jesús. Lo que nos está diciendo es que vivamos esa vida y compartamos lo que vivimos con los demás. No hay nada más poderoso que eso. Yo recuerdo a un líder cristiano muy destacado que estaba en medio de un debate y le cuestionaban sus ideas, ¿no? Y él termina diciendo, más allá de estas ideas, de estos debates, lo que yo tengo en mi corazón es lo que yo he vivido con él. Y eso es superior a cualquier filosofía, es superior a cualquier tratado, es superior a cualquier discurso, lo que hemos vivido con él. Entonces, que nuestro corazón se albergue ese deseo de que podamos transmitirle a los demás lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Creo que la expresión de Juan es bastante clara para motivarnos a buscar a un Cristo real, a un Espíritu Santo real y a una experiencia real. Luego remarca, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Familia, si nosotros estamos ahora conectados, escuchando y participando de este devocional, es porque los primeros discípulos que tuvieron esa experiencia única con Jesús se encargaron de transmitirlos a la siguiente generación. Y estos a su vez, viviendo y experimentando todo lo relacionado con el verbo, con la palabra viva de Dios, lo hicieron con la siguiente generación. Y así, generación tras generación, este acto tan elemental y tan sencillo de compartir con los demás lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos palpado respecto de Jesús, es lo que nos ha permitido a nosotros llegar ahora con esa misma fe de entonces, con ese mismo deseo de vivir y experimentar a Cristo de entonces, para que podamos transmitirlo lo mismo hacia los demás. Esa es la esencia de la vida de la iglesia. La gran expectativa de poder ver y palpar a Cristo, el Hijo de Dios, y de poder compartir ese testimonio con los demás. Acá hay algo muy especial, dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, resalta acá un aspecto muy importante, la comunión, ¿no? Eh, y qué es lo que tenemos que tener en común desde Juan hasta ahora, todas las generaciones de cristianos, ¿no? Tener en común precisamente esa experiencia con el verbo de vida, con Jesús, con la expresión de la vida. Entonces, el objetivo es, lo dice claramente, para que ustedes tengan comunión con nosotros, o sea, para que podamos tener algo en común con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en común con Juan? Pues el poder decir lo que él mismo dijo. Yo quiero contarles, yo quiero transmitirles todo aquello que yo he vivido con el Jesucristo real, con el Espíritu real. ¿Sí? Y luego dice que en la medida en que tengamos comunión unos con otros, entonces nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta palabra comunión eh, define la razón de ser de lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos, ¿no? Nos está diciendo que lo único que nos puede unir, lo único que define la comunión es que cada vez que nos reunimos, lo que podamos hacer es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aquello que hemos experimentado
y vuelvo a subrayar los verbos porque creo que están escritos así para que nos motiven a no ser cristianos teóricos, sino cristianos de testimonio, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos palpado con nuestras propias manos. Aquella realidad que contaba Juan, la podemos nosotros vivir también a través de esta palabra llamada comunión. Bien, y finalmente dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Bien, entonces, en este punto que estamos iniciando la preparación del espíritu navideño, hagamos ese acuerdo entre nosotros, que lo único que nos convoca, que lo único que nos interesa en Casa Cristiana Piedras Vivas es el poder tener esa comunión unos con otros y tener esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que es lo que nos da la razón para vivir y la razón para estar unidos, el dar testimonio de las cosas reales que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas cosas que forman parte de la experiencia de la iglesia, como por ejemplo el mudarse a un nuevo local, el adaptarse a él, el hacer ajustes que tienen todo tipo de tonos o de circunstancias, pero que no se nos olvide que sea en el local uno, en el local 2 o en el local 20, siempre la razón de ser de nuestra vida como iglesia va a ser compartir esa acción viva y eficaz de Dios en nuestras vidas. Ahora, Pablo va a desarrollar una serie de propuestas para que podamos nosotros alinearnos con esta oferta tan hermosa que nos hace Él de vivir esa experiencia viva con Cristo, ¿no? Y lo hace siempre con una lógica muy clara, ¿no? Él empieza dando una afirmación real, como esta que aparece en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y a partir de ello desarrolla todo lo que nosotros necesitamos saber para estar en la luz y para que no haya oscuridad en nuestras vidas. Es decir, si estamos buscando en nosotros esa manifestación del Dios vivo en nuestras vidas, la primera forma de esa manifestación es que no haya oscuridad en nuestra vida, que no haya confusión, que no haya falta de conocimiento, sino que haya luz en nuestras vidas. Entonces, esa luz es la primera experiencia que nosotros tenemos que buscar y reconocer en nuestras propias vidas. Entonces, a partir de esta frase, Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad, una frase que es totalmente cierta, nos lleva Juan a otro planteamiento. Dice, por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Esta frase ya viene a poner un contraste en nuestras vidas, es decir, nos permite autoevaluarnos y ver si estamos viviendo en la luz, porque la frase es bonita, pero también es muy clara. Donde hay luz, no hay oscuridad, ¿no? Por lo tanto, dice, si seguimos viviendo en oscuridad, entonces no mintamos, no tenemos comunión con Dios, no estamos practicando la verdad. Añade Juan, si vivimos en la luz, ¿no? Como les decía, ahí se va generando, se va construyendo una serie de argumentos claros, contundentes, para que podamos posicionar bien nuestra propia vida. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, ¿qué pasa entonces? Entonces tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, acá está una construcción limpia, sencilla, pero muy potente. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, ¿cuál es la consecuencia de estar en la luz? Tener comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros, ¿no? Entonces, allí le da
una razón de ser a la vida en el cuerpo, ¿no? Porque, como bien sabemos, nuestra vida espiritual no está hecha para vivirla en alguna cueva o encerrados en algún convento. Está hecha para que interactuemos con nosotros. ¿Y cuál es la importancia de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos en esta lista de asistencia, de cada uno de los que participamos en las reuniones sabatinas de vivienda en familia o del SEO o de las actividades de vida, ¿no? La razón es que podamos tener comunión unos con otros, ¿no? Esa es entonces la señal. Si tenemos comunión con Dios, entonces esta se debe notar teniendo comunión unos con otros. Si no tenemos comunión unos con otros, entonces hay algo en nuestra relación con Dios que tiene que ser revisada para que podamos tener esa comunión. Entonces, esa es lo primero que nos enseña este pasaje. Pero termina diciendo algo que aparentemente no estaría directamente conectado o no de manera evidente. Dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Resumiendo esta frase, entonces nos dice que si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podríamos leer en sentido inverso, ¿no? Si no vivimos en la luz, no tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo no nos limpia de todo pecado, ¿no? Eso es lo que nos diría este versículo 7. Avancemos en el 8 y 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Lo repito, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Esta frase podría transcurrir por un camino sencillo, ¿no? Porque todos nosotros decimos que somos pecadores, ¿no? Y casi siempre que decimos que yo cometo pecados, añadimos, ¿y quién no comete pecados? ¿No? Como diciendo, pues yo no soy el único pecador, todos somos pecadores. Pero no se está refiriendo a esa afirmación general que hacemos todos nosotros, ¿no? Sino que hay que entender esto dentro de ese contexto, el contexto de la comunión unos con otros. Cuando no tengo comunión con alguien, cuando tengo una diferencia con alguien, ¿no? Y en ese contexto, usualmente lo que decimos es que el problema lo está generando el otro, ¿no? Y pocas veces nos damos cuenta que nosotros también estamos generando ese problema, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en esos días y dice, pero él, ¿no? Y señalamos el error de los demás, estamos de una manera implícita o explícita diciendo, nosotros no tenemos culpa de ese problema. Es más, uno puede señalar todas las cosas que ha hecho para tratar de restaurar esa comunión. Pero es en ese contexto que tenemos que entender esta frase, si afirmamos que no tenemos pecado. Dice, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces llegamos al punto práctico en nuestras vidas, ¿no? Ese punto práctico lo sintetizamos en la palabra cambio. Yo cambio, ¿no? ¿Qué tanto tengo que cambiar? Esa es otra pregunta importante que debemos hacernos, ¿no? ¿Y ya cambié lo suficiente? Y nuevamente entraremos a todo este conjunto de razonamientos de Juan para repetirnos. Si tengo comunión con todos, entonces estoy demostrando que estoy en la luz. Pero esa luz siempre va a estar mostrándome, y esa es la importancia de la luz, mostrando en qué está mi corazón. Esa luz va a estar mostrándome qué hay en lo más profundo de mi ser.
¿no? Esa luz hace que delante de Dios no tengamos ningún argumento que nos sostenga. Esa luz lo único que va a hacer es mostrar nuestro pecado para que lo podamos confesar y para que así la sangre de Cristo nos pueda limpiar de toda maldad. Esa es la síntesis de la esencia de la vida del cuerpo que nos regala Juan en su primera carta. Quisiera esquematizar un poco las ideas para que las podamos ordenar. Lo que nos está diciendo en este pasaje es que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, si nosotros vivimos en la luz, nos dice Juan, la consecuencia de vivir en la luz es que tenemos comunión unos con otros, ¿no? Esa comunión que es la que ve el Espíritu Santo. Es esa comunión que le hace saber a Él que nosotros como cuerpo podemos tener comunión con Él. Por lo tanto, es esa comunión que le permite al Espíritu Santo manifestarse con todo su poder, con toda su voluntad, con toda su decisión. Si anhelamos entonces manifestaciones claras del Espíritu Santo guiando nuestras vidas, entonces tenemos que tener muy presente estas dos frases. Hay que vivir en la luz y bajo esa luz tener una real comunión unos con otros. Y luego dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La otra idea viene de la situación opuesta. Si vivimos en la oscuridad espiritual, ¿qué pasa si vivimos en la oscuridad espiritual? Nos dice Juan, no tenemos comunión con Dios, ni estamos en la verdad. Si vivimos en la oscuridad espiritual, no nos engañemos, nos dice Juan, no tenemos comunión con Dios. Y si no tenemos comunión, acá viene un punto clave en nuestra vida, ¿no? La palabra comunión. En el versículo 3, si no me equivoco, Juan nos dice que ellos nos cuentan lo que han visto tocante al verbo de vida para que tengamos comunión unos con otros. Y entonces tendremos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra comunión es clave, juega un rol central en la vida de la iglesia, pero es en ese sentido, como lo está explicando Juan. Lo que tenemos que hacer cada vez que nos reunimos nosotros es compartir, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo demás no añade nada en la vida de cuerpo. Y al tener esa comunión unos con otros, entonces tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Fíjense cuán importante es la comunión y cuán importante es el testimonio, ¿no? La vida de cuerpo se enriquece con el testimonio, con la experiencia, con salir cada viernes, sábado y decir, el Señor me regaló esto, el Señor me hizo este milagro, el Señor me hizo este favor, ¿no? El Señor se manifestó en mí de esta manera. Los testimonios valen muchísimo más que todas las palabras que podamos compartir en un viviendo en familia. Sigamos con esta lógica. Dice, si vivimos en la oscuridad espiritual, no tenemos comunión con Dios ni estamos en la verdad. ¿Y qué hacemos en esa situación? Decimos que no tenemos pecado, ¿no? O sea, la mayor mentira que podríamos decir es que no tenemos pecado, que no tenemos responsabilidad, que nosotros no nos hemos equivocado, ¿no? Los demás son los que se han equivocado. Ahora, acá hay un giro, un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque luego dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ahí viene el contraste, ¿no? O sea, si nosotros buscamos vivir en luz, lo que la luz va a hacer es hacernos notar en qué estamos mal para conducirnos a la confesión, al reconocimiento de aquello en lo cual nosotros estamos mal. Cada vez que tenemos un problema de diferencias, distanciamientos, de falta de comunión con los demás, entonces nos toca ir a la luz para que podamos resolver lo que a nosotros nos toca resolver, o sea, nuestra propia actitud, nuestro propio pensamiento,
las propias disposiciones de nuestro corazón. Eso es lo que tiene que ser resuelto delante de Dios, Él y cada uno de nosotros. Cuando vamos a la luz, el Señor dice, el Espíritu Santo dice, nos convence de pecado. Y esa palabra convence de pecado es sustancial en nuestras vidas, porque la conciencia propia que tenemos de pecado no es suficiente para provocar un cambio. Si asociamos ideas con otros mensajes, el Señor pone pruebas, ¿no? Para que a través de esas pruebas vayamos a la luz, identifiquemos nuestro pecado, lo confesemos, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y es allí donde se produce el cambio, es allí donde se produce el crecimiento y la madurez del cristiano. Entonces confesamos nuestros pecados y en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y quedamos perdonados y limpiados de toda maldad. Bien, entonces en este gráfico o ese esquema quería presentar la idea completa, ¿no? Nosotros anhelamos tener una manifestación, una experiencia real con Cristo, ¿no? Pero eso debe traducirse en una vida transformada por Él. Y para que tengamos esa transformación, para que seamos perdonados y limpiados de toda maldad, tenemos que estar siempre yendo a la luz, ¿no? Para que podamos exponer nuestra propia vida, nuestro propio corazón, y así saber qué es lo que tenemos que limpiar, ¿no? Porque también muchas veces el pedir perdón se ha vuelto una frase genérica, ¿no? Casi no en nuestro devocional, en nuestro tiempo de oración, no le dedicamos el tiempo suficiente para examinarnos, para saber en qué estamos, cómo nos estamos comportando. Bien, entonces, familia, este pasaje es una invitación para que tengamos una vida de comunión, ¿no? En esa comunión, ¿no? Cuando cada uno de nosotros cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esa comunión se acrecienta y la presencia del Espíritu Santo se acrecienta y nos va llevando a niveles cada vez más altos, más profundos, más intensos, de mayor impacto en nuestras vidas. Anhelemos entonces, familia, una vida espiritual personal y de iglesia, tal como la describe Juan en su primera carta. Yo quiero invitarlos a orar y tener una canción que nos ayude a esa reflexión. Porque el mensaje finalmente es que nosotros busquemos ese cambio, que nos acerquemos a ti, Papito Dios, con esa voluntad de un cambio profundo. Y la única forma de lograr ese cambio profundo es exponiéndonos cada uno de nosotros a tu luz, a tu palabra. Te damos gracias por la vida de nuestra familia, de nuestros hermanos, por cada uno de aquellos, Señor, que tú has puesto en nuestro camino para compartir esta vida. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos suscitado a través de nuestras posiciones, de nuestras ideas, de nuestras actitudes, hemos suscitado un debilitamiento de la comunión. Sabemos, Señor, que tú quieres darnos mucho más. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado, nos has regalado esta visión de piedras vivas, porque quieres construir una casa espiritual a través de todos nosotros. Ayúdanos en este tiempo, Señor, del recuerdo de tu venida, a que podamos tomar conciencia de aquello que sí debemos hacer cada uno de nosotros. Disponernos ante ti con esa disposición de cambio, con esa apertura. Te damos gracias también, Señor, por cada una de las circunstancias, momentos que no han sido de los más agradables entre nosotros, porque esas circunstancias son las que nos deben motivar para buscarte a ti, para que, Señor, a través de ese exponer nuestro corazón a tu luz, a través de esa limpieza que tu sangre puede darnos solo cuando confesamos, cuando reconocemos de manera explícita aquello en lo cual estamos mal, entonces nos pueda hacer retornar a una auténtica comunión y a una manifestación que anhelamos, Señor, todos nosotros juntos, la manifestación
de tu espíritu, de amor, de poder, Padre Santo. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. ¿Cuántos claman a él? Como río fluye mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Como río fluye mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y pidieren perdón, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión.